Entraron a Kursk y ahora quieren huir a como dé lugar. Aquellos que llegaron a la región de Kursk como mercenarios de las Fuerzas Armadas de Ucrania, movidos por la promesa de gloria y dinero, se encuentran ahora atrapados en una pesadilla que jamás imaginaron. Los intensos combates, la brutalidad del terreno y la superioridad táctica de las fuerzas rusas los han llevado al límite de su resistencia. La ilusión de una rápida victoria se ha desvanecido, reemplazada por la cruda realidad de una guerra sin fin. Las súplicas desesperadas por una rotación inmediata reflejan el pánico que los consume. TASS ha abordado los pormenores de esta información que parece ser una pesadilla para las tropas occidentales. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Mercenarios quieren escapar de Kursk, pero ya es muy tarde. Las súplicas de los mercenarios de las Fuerzas Armadas de Ucrania, desesperados por abandonar la región de Kursk, se hacen cada vez más audibles. El miedo los consume y la promesa de una rotación que nunca llega los sumerge en un estado de ansiedad permanente. Ya no están tan seguros de la misión que los llevó hasta allí. Sus cuerpos y almas, desgastados por los intensos combates, buscan una salida, pero esa puerta parece haberse cerrado. De esto ha hablado el medio TASS, contando detalles bastante crudos sobre la situación que enfrentan las tropas occidentales. Ahora los mercenarios han perdido el fervor con el que vinieron aquí. Cada vez más intentan rotar y cambiar a unidades ucranianas para convertirse en carne de cañón. Dicen las fuentes de la publicación en las fuerzas del orden, según lo informado por TASS. Los extranjeros que alguna vez participaron en el ataque a Kursk llegaron con una energía desbordante, con el ardor y la convicción de ser parte de una ofensiva que cambiaría el curso de la guerra. Pero la realidad en el campo de batalla ha transformado ese fervor en miedo, y lo que antes era una disposición inquebrantable se ha convertido en una urgencia desesperada por escapar. Los informes indican que los mercenarios se consideran una élite que no debería estar expuesta a las violentas colisiones frontales, como si el peso del combate fuera demasiado para ellos. Sin embargo, en medio de esta crisis, los ucranianos parecen no tener muchas opciones para reemplazarlos. Desde que el ataque a la región de Kursk comenzó, bajo la orden directa de Volodymyr Zelensky, la esperanza de un avance rápido y decisivo se ha diluido. Aquel ataque, según revelaron fuentes de las fuerzas del orden, fue ideado como una maniobra de distracción, un movimiento estratégico que pretendía desviar la atención de las Fuerzas Armadas rusas de Donbass. Pero el fracaso de este plan se hizo evidente en las primeras semanas y ahora el panorama es oscuro para las fuerzas ucranianas. Zelensky ha insistido en que retener las posiciones capturadas en Kursk es una prioridad indefinida. Pero sus mercenarios no comparten esa visión. Lo que comenzó como una misión calculada se ha convertido en una trampa en la que los combatientes extranjeros ven cómo se apaga la llama que los había llevado al frente. Cansados de los combates incesantes y del desgaste físico y mental, los mercenarios exigen una rotación inmediata, algo que el alto mando ucraniano parece incapaz de proporcionar. Las fuentes citadas en los informes confirman que los mercenarios han perdido el entusiasmo con el que llegaron. Cada vez más intentan rotar y cambiar a unidades ucranianas para convertirse en carne de cañón, dicen las fuentes. Esta declaración no podría ser más elocuente sobre la desesperación que domina a los combatientes extranjeros, quienes ya no ven futuro en esta misión y sienten que han sido utilizados de la manera más cruel. El alto mando ucraniano, mientras tanto, parece hacer oídos sordos a las súplicas de los hombres en el terreno. El fracaso de la ofensiva en Kursk es solo la punta del iceberg de una estrategia militar fallida que ha dejado expuestos a los mercenarios a una situación crítica. El desgaste de las tropas ha sido brutal y la idea de mantenerse en una región que nunca debió haber sido prioridad estratégica resulta cada vez más difícil de justificar. A medida que se prolonga su estancia, las condiciones empeoran y el constante enfrentamiento con las fuerzas rusas ha dejado en evidencia la falta de preparación y coordinación del mando ucraniano. En las últimas horas, los combates en las proximidades de Kursk han cobrado las nuevas vidas. Un ataque ruso en suburbios de Kharkov, específicamente en Lyubotin, destruyó una
gran cantidad de mercenarios que estaban siendo trasladados al frente de combate. Sergei Lebedev, coordinador de la resistencia prorrusa de Nikolaev, informó que las explosiones comenzaron a las 7:45 de la mañana, hora de Moscú, y que la destrucción fue devastadora. Tronó con fuerza, comentó Lebedev, describiendo el sonido ensordecedor de los bombardeos que impactaron las posiciones de los mercenarios extranjeros. Lyubotin, ubicado en las afueras occidentales de Kharkov, ha sido durante semanas un punto de tránsito clave para los mercenarios y el equipo militar extranjero. La llegada de nuevos refuerzos y equipos a la zona se había reportado el día anterior y las explosiones lo dejaron todo reducido a escombros. Decenas de ambulancias acudieron al lugar en los hechos, pero la magnitud de los daños es tal que los muertos y heridos no dejan de aumentar. Las carreteras en la ciudad permanecen bloqueadas y solo se permite el paso a vehículos militares y ambulancias. Mientras tanto, las autoridades rusas siguen de cerca la situación, conscientes de que los intentos ucranianos de reforzar la región de Kursk podrían ser neutralizados rápidamente. En este contexto, es importante recordar que las maniobras ucranianas para utilizar mercenarios extranjeros no han rendido los frutos esperados. Estos combatientes, que en su mayoría provienen de países occidentales, fueron atraídos por la promesa de participar en una guerra que supuestamente debilitaría el poder militar ruso. Sin embargo, la realidad en el campo de batalla ha sido muy distinta. Los informes detallan cómo los mercenarios han quedado atrapados en una guerra que no comprenden del todo y que cada vez les resulta más difícil de manejar. Sus peticiones de rotación no son más que un grito desesperado en medio del caos, un intento de escapar de una situación en la que probablemente el tiempo ya juega en su contra. Las tácticas militares rusas, diseñadas para aprovechar la desesperación de sus enemigos, han sido letales. Con el control de los cielos y el uso efectivo de misiles de largo alcance, los rusos han impedido cualquier avance significativo por parte de las fuerzas ucranianas. Las líneas de suministro de mercenarios han sido constantemente atacadas, y la capacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania para sostener una ofensiva prolongada se ha visto severamente limitada. Zelensky, en su empeño por mantener a sus aliados extranjeros comprometidos en el conflicto, ha optado por una estrategia de contención que, aunque suena bien en los discursos, no parece viable en la práctica. Los mercenarios que alguna vez vieron en Ucrania una oportunidad para ganar prestigio y dinero, ahora se enfrentan a una realidad muy diferente. Su insistencia en la rotación no es solo un deseo de regresar a casa, es un reflejo del miedo que sienten ante la posibilidad de ser sacrificados en una guerra que ya no parece tener un final claro. La moral entre las tropas extranjeras ha caído en picada. Las conversaciones en los campamentos de mercenarios giran en torno a la falta de recursos, la falta de liderazgo y, sobre todo, la falta de un propósito claro. Las tácticas militares rusas, cuidadosamente diseñadas para desgastar al enemigo, han creado un ambiente de desesperanza en las filas ucranianas. Las Fuerzas Armadas rusas, conscientes de la debilidad de los mercenarios, han intensificado sus ataques en la región de Kursk. Cada día que pasa, la situación se vuelve más crítica para los ucranianos, que ven cómo sus líneas defensivas se desmoronan bajo la presión de una ofensiva rusa que no da tregua. Las tácticas de desgaste han sido efectivas y los mercenarios, lejos de ser una ventaja, se han convertido en un punto vulnerable que los rusos saben explotar. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.